trabajadores. Luis Juez, gracias por venir, senador. Un gusto, ¿cómo estamos? Bueno, ¿cómo está viendo esta medida de la presidenta? Yo no voy a, en este tema no voy a tener la política de la gata Flora, hace 2 años. Ahora, dentro de media hora va a aparecer padre de la criatura, ver quién es el dueño, si es Massa, Moyano, Caló. Hace 2 años que venimos de este programa, venimos reclamando el tema de ganancias, y hoy que sale nos vamos a decir, pero bueno, ¿y ahora cómo se financia? No importa, nos vamos a sentar a discutir esta misma noche, a ver cómo empezamos a financiar un reclamo que es absolutamente justo, que lo venimos pidiendo, predicando hace un montón de tiempo, que creemos que llega tarde, que creemos que llega por urgencias políticas y electorales, pero que llega. Y la verdad llega. Esto también pone claro algunas cosas que comparto el argumento, ahí la editorial tuya, en el sentido de que nada es para siempre. Hace 24 horas esto era imposible. Ayer nos enteramos que el cerrojo del canje era como el cerrojo de las alcancías de los chicos. Se vive abriendo, vamos por la tercera apertura, o sea, nada es para siempre. El gobierno te dice cosas que son fatales. Yo por eso quiero ponerme en una posición inteligente, prudente, porque vamos a acompañar esta decisión. Esto va a venir al Senado, vamos a acompañar esta decisión y me quiero ver la cara de algunos senadores que me decían que nosotros queríamos desfinanciar el Estado, que íbamos por Cristina, que queríamos quitarle la base de sustentación económica al Estado para que el gobierno no se pudiera financiar y a partir de ahí obtener a través de estas remociones y estas medidas económicas lo que no logramos con votos. Digo, bueno, vamos a ver, por eso no están los aplaudidores. Por eso es cierto que el escenario es distinto en el cual se hace el anuncio. Porque ahora, ¿cómo hace para explicarle a los aplaudidores que tuviste pisándole el hombro a 1,5 millones de laburantes, con lo cual tomaste una decisión absolutamente correcta? Yo te quiero decir, te lo digo, absolutamente correcta. Tarde, pero absolutamente correcta. El Estado deberá pensar, y le vamos a dar una mano, y ojalá la presidenta se anime en este tren de dificultades electorales que presenta, animarse a meterle la mano a la renta financiera, a la renta minera, a la renta petrolera. Hace 2 años que venimos sugiriéndole con distintos proyectos en el Senado de la Nación cómo la presidenta puede financiar y conseguir mucho más de 20.000 millones de pesos para tener esa masa de recursos disponibles para sacarle de la mochila de ganancias a los trabajadores. Así que desde este punto de vista yo tengo que decir que la medida es buena, auspiciosa, la aplaudimos y la vamos a acompañar. Ahora, sorprende desde este punto de vista, Cristina es cierto, ha hecho discursos hace unos meses en los cuales justificaba por qué tenía que ser muy cauta con la suba del mínimo imponible. Incluso desde el punto de vista de la equidad, diciendo, mire, el trabajador que gana más de 11.000 pesos o más de 9.000 pesos, bueno, tiene que contribuir porque son los trabajadores, y hacían todos los cálculos de que eran solamente 1,5 millones de trabajadores los que estaban en la cúspide de la pirámide salarial. Y después también se quejaban de que los planteos de la oposición, de Massa y de otros candidatos que habían planteado subir el mínimo imponible eran demagógicos, electoralistas. Bueno, este anuncio que hizo hoy Cristina supera la propuesta que había hecho Sergio Massa de subir el mínimo imponible del impuesto a las ganancias. Pero por eso vuelvo a repetir, padre de esta criatura va a haber 100. Y todos se van a querer anotar porque es una medida inteligente desde el punto de vista de sacarle al laburante una carga absolutamente insoportable. Absolutamente justa, absolutamente justa. En esta misma mesa, en este mismo lugar, ¿te acuerdas que un día estaba el secretario general del gremio petrolero y se armó una polémica por este tema, el tema del financiamiento, y vos tenías un par de economistas y había algunos representantes del Estado provincial? Te estoy hablando de no hace más de 2 meses y medio, 3 meses, donde el tema del financiamiento era una cuestión pecaminosa, era realmente poner en ruina al Estado y de rodillas. Yo quiero reflexionar diciendo, mira lo importante, lo interesante, lo bueno que tiene el voto popular. Por eso digo a la gente, qué bueno que la gente se dé cuenta que el mejor instrumento que tiene el vecino, el mejor instrumento que tiene el contribuyente, que tiene el ciudadano es el voto. Mira vos cómo con el voto el gobierno empieza a recular en un montón de cosas. Es decir, para usted es consecuencia directa totalmente. De que el gobierno tomó nota de lo que pasó el 11 de agosto. Yo llevo 3 años de senador, he escuchado argumentos irracionales para sostener el impuesto a la ganancia. Y ahora, ¿cómo lo van a sostener al revés? ¿Cómo es el argumento ahora para eximir a 1,5 millones? Y como lo planteas vos claramente con esta pirámide, con estas columnas, estamos casi retrocediendo a la situación del 2001. Digo, ¿cómo es el argumento cuando durante casi, te diría, 7, 8 años ha tenido una política férrea el gobierno criticando de recaudar sobre esos trabajadores? Pero claro, de salir a cazar en el zoológico. ¿Te acuerdas cuando te digo, claro, en el zoológico cualquiera es un gran cazador, junta preseas, llena la pieza de trofeo, pero en el zoológico, el laburante. Entonces es una medida interesante, una buena medida. No tengo ninguna duda de que esto tiene que ver con el porrazo electoral. Y la verdad que si el gobierno pretende recuperar su franja electoral de adherente
tomando decisiones inteligentes, tomando decisiones populares, tomando decisiones que beneficien a la gente. Está bueno, porque pone el debate político en otra cosa, ¿entendés? Pone el debate en otras circunstancias, pone el debate a que nos pongamos a mirar de otra manera, nos obliga a los opositores también a ser mucho más inteligentes, menos rapaces. Bueno, a mí me parece que esto también nosotros califica el habíamos dado debate. el ejemplo de Ricardo Piñanelli, el titular del gremio de Esmata, hoy uno de los sindicalistas más cercanos a Cristina, que 2 o 3 días después de la elección del 11 de agosto decía: acá perdimos 1,5 millones de trabajadores que nos acompañaban, y de funcionarios del gobierno que decían: nosotros vamos a dar charlas a los gremios que son kirchneristas, entre comillas, vamos a hablar de la revolución, de las transformaciones que hemos hecho en los últimos 10 años, y nos dicen: che, pero pará, nos está sacando del bolsillo del sueldo del impuesto a las ganancias. Y arreciaban las críticas desde el propio núcleo del kirchnerismo. Bueno, yo te vuelvo a repetir, esto creo que puede empezar a poner el debate de la política a los 2 años. Está claro que Cristina no va a ser presidenta, está claro que la Constitución no se modifica, y está claro que el presidente el 10 de diciembre se vuelve a su casa el 10 de diciembre del 2015. Con lo cual podemos tener 2 años inteligentes, 2 años interesantes, 2 años de calidad institucional. Hoy mismo, a pesar que hay una estupidez, pero hoy mismo está sentado Jaime en el Juzgado Federal de Córdoba, en la Cámara Federal de Córdoba, respondiendo ante el menor de todos sus delitos. Qué bueno, capaz que de estos 2 años podamos discutir lo que no hemos podido discutir estos 10 años. Capaz que la soberbia, la desmesura, la sinrazón, la prepotencia, el cinismo del gobierno, que porque juntaba votos te tiraban el 54%, así en una camionada, en un camión jaula, en un contenedor te bajaban, no, porque sacamos el 54%, porque la gente, y no podías discutir nada, eso te eludía cualquier debate. Capaz que ahora podamos discutir temas importantes, podamos prepararnos para que todo lo que parece como una tormenta complicada se ordene y tengamos racionalidad. Me parece que esto es una medida racional, tarde pero racional y muy acompañable. Está Federico Aurelio, en un ratito vamos a hablar con él, tiene las últimas encuestas, si esto puede revertir el escenario electoral que se planteó el 11 de agosto. La distancia que incluso las encuestas que muestra Aurelio se han ensanchado a favor de Massa en la provincia de Buenos Aires, pero eran encuestas antes de este anuncio, si puede cambiar el escenario electoral, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino a nivel país, a partir de este tipo de anuncio. Pero quiero antes la opinión de los economistas, Nicolás Duchovne. Yo quiero dar que nos baje un poquito, sí, Duchovne. Claro, estamos con Juez y nosotros dos diciendo: está bien el anuncio. Sí. ¿Y por qué Duchovne lo mira de otra manera? Porque sospecho que lo va a mirar de otra manera. Yo lo miro de otra manera. Los países normales cobran impuesto a las ganancias. Y cobran mucho más, recaudan mucho más por impuesto a las ganancias de las personas que de las empresas. Vos sabés que ese era un argumento que usaba hasta hace 10 minutos el kirchnerismo. Bueno, es decir, los funcionarios decían eso para responder a las críticas de por qué no subía más la suba del mínimo imponible. El que gana 15.000 pesos por mes y más el que gana 25.000 pesos, 15.000 pesos por mes gana más o menos 2 PBIs y medios per cápita esa persona, mucho más que el promedio de la sociedad. Entonces debería ser una persona que probablemente esté contribuyendo con su ingreso. Entonces, a mí me encantaría que no haya impuestos, o sea, que sean lo más bajos posibles, que no paguemos nada, pero la verdad que todos nos pusimos de acuerdo en que queremos tener un Estado, algunas cosas, salud, educación, seguridad, bueno, algunos queremos más, otros menos, pero más o menos todos queremos compartir algunos bienes públicos. Ahora, ¿está bien que una persona que gana 2 PBI y medio per cápita, 3 o 3,5, pague impuesto a las ganancias? Es decir, 3 veces más que el promedio de los ingresos. Porque, digamos, si yo se lo bajo, por ejemplo, tengo que pensar, ¿por qué no eliminé el impuesto inflacionario, que lo pagan los más pobres? Porque si yo no explico cómo estoy financiando esto, 20.000 millones de pesos es 6% de la base monetaria. Como hoy estamos financiando todo con la maquinita, yo tengo que pensar que lo que voy a hacer es cobrar el 6% más de impuesto inflacionario a los más pobres, que son los que no están sindicalizados, que no los defiende nadie. Y si no, ¿por qué no bajamos el IVA? El IVA es un impuesto mucho más regresivo porque lo pagan los más pobres que consumen todo su ingreso. Entonces, habría que entrar a una discusión tributaria más finita. Y me da la sensación que esta es una discusión muy guiada por la política. Bueno, salió así, pero yo creo que el sentido común a veces no es la mejor guía para hacer la política tributaria. En este caso está primando el sentido común, pero creo que vamos a terminar grabando a sectores mucho más débiles, con la cosa de que, claro, el impuesto inflacionario es algo mucho más abstracto. Uno no ve a quién le está cobrando, el que lo paga no ve que lo está pagando. Ahora, Nicolás, te planteo algo del sentido común, pero también con algo de economía. Que está bueno que a veces tenga sentido común la economía también.
un tipo que negociaba aumento de salario de 25%, Sí. no es que estaba mejorando su poder adquisitivo 25%, estaba empardando la inflación. Entonces simplemente era mantener la compra que hacía en el changuito con el aumento del 25% de su salario. Bueno, no podía hacer eso porque una parte, 4 o 5 puntos, se lo llevaba el Estado porque vos Maxi, pasabas de escalón a través del impuesto a las Yo no ganancias. te- Entonces, yo- vos negociabas 25% de Digamos. aumento de salario y te quedabas en el bolsillo con 18, con 19%. Y la inflación del 25%, o sea que estabas perdiendo poder adquisitivo. Lo que estaba haciendo Cristina es lo que no pudo 1,5 hacer. millones de trabajadores que estaba perdiendo poder adquisitivo. Lo que estaba haciendo Cristina es lo que no pudo hacer Roque Fernández, digamos que era bajar el mínimo no imponible a un PBI per cápita, digamos, Cristina lo hizo, digamos, no lo pudo hacer Roque, Cristina lo hizo gracias a la inflación. Entonces, era un impuesto, digamos, así la masa cobrada de impuesto a las ganancias personales llegó a un nivel que no había tenido en la Argentina antes. Ahora, vamos a empezar a dar marcha atrás con eso, sería muy interesante que discutamos cómo vamos a financiar esa rebaja en el impuesto a las ganancias que lo paga la clase media. Digamos, una persona que gana 15 o 20 mil pesos en la Argentina, te aseguro que está en el primer 10% de la distribución del ingreso de nuestro país. Entonces, a mí 10% de mayores sí, ingresos. de mayores ingresos. A mí me encantaría que no paguemos nada de impuestos, pero, digamos, tampoco me gustaría que por bajarle el impuesto a las ganancias a la clase media y media alta, estemos perjudicando a los más pobres con más Es que inflación. hoy dentro de esa clase media tenés al camionero, tenés al petrolero, tenés Afortunadamente, al obrero metalúrgico. afortunadamente, me encanta que sean de clase media y de clase media alta. O sea, es fantástico. Ahora, estamos bajando impuestos, ¿cómo lo financiamos? Esa es la discusión racional en un país racional. Ahora vamos a ver cómo se financia este anuncio en base a lo que ha dicho el gobierno. Hernán Lacunza, ¿cómo estás viendo? Yo la verdad tengo una visión, diría 3 puntos sobre esta iniciativa cuyos detalles no conocemos más que por el anuncio presidencial. En primer lugar, se inscribe en la lógica electoral de, digamos, tirar plata a la calle en periodo preelectoral, que se suma a la suba extraordinaria de asignación por hijo en mayo, exención de ganancias para aguinaldo y paritarias demoradas a mediados de año, y ahora, tras la derrota de las PASO, si esta va a ser la tónica del gobierno, me permito sugerirle al senador Luis Juez, si esta va a ser la tónica del gobierno en los próximos 2 años, no vamos a tener 2 años de más instituciones, sino 2 años de menos de lo mismo, o sea, más de lo mismo pero con menos resultados. Segundo, la verdad soy bastante coincidente con Nicolás en el sentido de, mira, tenemos la presión impositiva récord, una estructura impositiva muy distorsiva, con impuestos muy recaudatorios, pero muy distorsivos de la asignación eficiente de recursos, y a pesar de eso tenemos un déficit fiscal bien medido arriba del 3% del PBI, o sea, ya está tendiendo rendimientos negativos. ¿Por qué no hacemos una mirada un poco más racional e integral? Yo llamaría a esto ojos que no ven, corazón que no siente, porque el impuesto a las ganancias es tan notorio porque en el recibo de sueldo del empleado del 30% más rico aparece el descuento, pero no aparece todos los otros impuestos del trabajo que también gravan a su salario y que pagan no solo el 30% más rico, sino el 100% de los trabajadores, incluyendo el 70% más pobre. Yo hubiera empezado por ahí. Y tercer punto, y quizás más importante para la coyuntura, si yo no explico cómo lo voy a financiar, coincido con Nicolás, lo voy a financiar con emisión. Y si lo financio con emisión, lo voy a financiar con inflación, y la inflación le pega proporcionalmente más a los pobres. O sea, estoy eliminando un impuesto para el 30% más rico de trabajadores y lo va a pagar sobre todo la clase más pobre. Mira, el gobierno ha dicho que lo va a financiar a través de... Esto va a costar de acá a fin de año, unos 4.500 millones de pesos, que va a dejar de recaudar el Estado de acá a fin de año. Esto anualizado en un año son más de 20.000 millones de pesos. Pero de acá a fin de año, desde septiembre a diciembre, 4.500 millones de pesos. Lo que ha dicho el gobierno es que una parte va a ser un esfuerzo fiscal, es decir, que va a poner el Estado, dicen, de mayor eficiencia de gastos, de recortar de algún lado, no se sabe dónde. Lo podría haber puesto antes. 2.500 millones de pesos, y que el resto lo van a poner fundamentalmente empresarios a través de 2 tributos que se van a crear. Uno va a ser un 15% para la compra-venta de acciones y títulos públicos que no cotizan en bolsa, es decir, si uno quiere comprar una empresa, viene un inversor extranjero o un argentino que quiere comprar una empresa que no está cotizando en bolsa,
va a tener que pagar el 15% de impuesto. Y otro es un impuesto del 10% a la distribución de dividendos, de ganancias a las empresas cuando distribuye entre sus accionistas. Esto le da un cálculo anual de 2.500 millones de pesos, es decir, es muy poco, pero bueno, claramente todavía hay que ver cómo se financia esto, porque el gobierno está diciendo, bueno, yo consigo 2.500 millones de pesos en total con estos impuestos, o 2.000 millones de pesos por año. Y solamente en un cuatrimestre voy a dejar de recaudar 4.500 millones. Ahora, más allá del tema de dónde se financia, ¿no creen que hay una cuestión básica, elementaria? Que acá no es que estás dándole un regalo a 1,5 millones de trabajadores. Simplemente lo que estás haciendo es no sacarle del bolsillo una parte de su sueldo a partir de que el tipo fue negociando todos los años empardar con la inflación. Eso es un impuesto, Maxi. O sea, todos los impuestos son así. Entonces, cuando vos pagás cualquier paquete de galletitas, es no sacarte ese pedazo del paquete de galletitas. Cuando exportás soja, es no sacarte ese pedacito de soja. Y todos los impuestos son así. Y cuando te cobran el impuesto inflacionario, es no cobrarte ese pedacito de impuesto inflacionario. Entonces, hay que elegir cuál es el pedacito ese que te sacan menos inequitativo, menos ineficiente. Digamos, todo lo otro es la visibilidad lo que mata este impuesto, como decía Hernán. Digamos, vos ves en el recibo de sueldo que te sacaron esto, te sacan muchas otras cosas. Discutamos todo, discutamos la presión tributaria. Digamos, tenemos un país con un gasto público a PBI superior al de algunos países nórdicos. O sea, entonces algo anda mal en la Argentina con cómo estamos gastando, cómo estamos recaudando. Ahora, esto es un impuesto como cualquier otro, ¿sí? Te lo sacan del sueldo y te lo sacan, cuando pagas IVA también te lo sacan del sueldo. Está bien, pero insisto, lo del mínimo no imponible es un impuesto, ganancias es un impuesto que si vos no actualizás los mínimos, por lo menos en términos del ritmo de la inflación, estás cobrando cada vez más impuestos a los trabajadores que simplemente están manteniendo su poder adquisitivo. Bueno, pero vos hoy es decir, hay una hablando, distorsión evidente está bien, hoy respecto a lo que está sacando del bolsillo del trabajador. Hoy le estás bajando el mínimo no imponible a los que ganan 15.000 pesos. Hasta 15.000 pesos. Hasta 15.000 pesos. Bueno, discutamos, ¿está bien, está mal? ¿Cómo lo financiamos? ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Porque el otro ya sabemos cómo llegamos a eso. Mirá, igual, digamos, más allá de eso, bajemos todos los impuestos. En Colombia hicieron, también estaba esta discusión y a las autoridades se les ocurrió poner todos los impuestos del trabajo en el recibo de sueldo. Hoy un empleador cuando contrata a un trabajador, el tipo sabe que tiene que pagar como un 33% de impuesto. Entonces, ¿qué hace? Si quiere gastar 100, resta los 33 y le paga a los 67 restantes del trabajador. ¿Y entonces qué hicieron? Pusieron esos 33 pesos en el recibo de sueldo. Mire, acá, además de impuesto a las ganancias, tiene estos impuestos. La demanda social instantáneamente pasó de impuesto a las ganancias a los impuestos al trabajo que paga el que gana 15.000 y el que gana 1.500. Con lo cual, si hay una voluntad de hacer una cosa más progresiva, o sea, de que paguen más los ricos y menos los pobres, lo último que hay que elegir es el impuesto a las ganancias. Ahora, seguramente tengo la sensación de la óptica política. A ver, Federico Aurelio, bueno, la pregunta es, ¿esto tiene potencia, si se quiere, desde el punto de vista electoral? ¿Gente que le dio la espalda al gobierno puede acompañarlo el 27 de octubre? Si presumimos que tiene un tinte político esta medida y los economistas estaban expresando sus dudas de por qué beneficia a un determinado segmento, que es el segmento medio y no a los segmentos bajos, indudablemente tiene una correlación con el tinte político, porque es justamente los segmentos donde el gobierno nacional, y donde la realidad así lo fue en las elecciones del otro día, tuvo una baja performance, que son todos los niveles medios. Por eso seguramente no es una medida que apunta a toda la población, como decía la CUNSA, alguna otra medida impositiva que beneficiara a todos los trabajadores en relación de dependencia, sino un segmento determinado. Es el segmento donde el gobierno nacional presume que tuvo una muy baja performance y que es lo que no le permitió tener el rango de intención de voto que tenía como objetivo. Es decir, durante todo el inicio del 2013 el objetivo del gobierno nacional era tener una intención de voto nacional entre 35 y 40 puntos, que por supuesto que era sustancialmente menor que los 54 puntos de Cristina del 2011, pero que era una performance suficientemente buena como para renovar más cargos legislativos nacionales y provinciales a lo largo de todo el país que lo que había sucedido en el 2009.
Y ahora nos encontramos... Sacó 26 finalmente. Sí, que sumando... Aliados 29. 29, prácticamente 30, es decir, que dentro del rango más pesimista que se instaló a partir de las denuncias de corrupción que sucedieron en el mes de marzo, abril y mayo, dentro del rango de 30 a 35, que fue el segundo objetivo, se está muy cerca del piso, es decir, y bastante lejos del techo, que seguramente va a ser el objetivo del gobierno nacional en estas elecciones de octubre. Es el peor de los escenarios imaginados para el gobierno. Nadie había imaginado que el kirchnerismo iba a sacar menos de 30% a nivel nacional. Me parece que eso no estaba en ninguna encuesta. En el piso de las expectativas. Sí. El rango que Ahora, ¿se puede recuperar con este tipo de medidas? Yo recuerdo una cosa. Cuando yo digo que esto lo anuncian hoy porque necesitan que en la liquidación de los sueldos de septiembre, que se pagan en los primeros días de octubre, ya esté. Pues si no, si lo anuncian a mediados de septiembre, no te entra en el sueldo de septiembre, las empresas no retienen ganancias, no pueden devolverlo. Y no entra antes del 27 de octubre en los sueldos. Entonces, se anuncia hoy porque necesitan ya, desde la semana que viene, que las empresas liquiden sueldos con menos retención del impuesto a las ganancias en 1,5 millones de trabajadores. Recuerdo que el anuncio de la eliminación de ganancias para el medio aguinaldo calzó justo también, porque el anuncio era una devolución. Se anunció un mes después de que ya se había liquidado. Entonces, Retroactivo. Sí. claro, se le devolvía a los trabajadores entre el 1 y el 7 de agosto, o entre el 1 y el 5 de agosto, unos días antes de la elección del 11 de agosto. Bueno, por lo visto no tuvo ningún resultado. Esa mejora del impuesto a las ganancias. Si lo van a cobrar antes de las elecciones, que guarden eso para financiar después la suba en el gasto con tarjeta en los viajes al exterior que le van a poner después de las elecciones. Entonces van a salir Bueno, eso es una empatados. medida que se viene en contra de la clase media, pero después del 27 de octubre. No hay duda, no hay ningún economista que dude que después del 27 de octubre la tasa de gastos en el exterior, que actualmente está en el 20%, la tienen que llevar como mínimo al 50%. Pero eso después del 27 de octubre no lo van a hacer antes. Ahora, No lo tienen, que la van a llevar. para completar, Federico Borrell, digo, ¿hay posibilidad de que esta medida, es decir, alguien que se ve beneficiado en el recibo de sueldo, puede cambiar su voto va a mejorar entre agosto y octubre? Va a mejorar el consumo de 1,5 millones de trabajadores. Sí. Eso puede mejorar en algo la evaluación que se está haciendo sobre la situación económica por parte de los trabajadores, pero no creo que se traslade directamente al voto, porque seguramente, primero que esto es una elección de medio término, en el cual no son solamente las cuestiones económicas las únicas que la gente evalúa a los fines de generar su voto. Esta es una elección donde mucha gente que está evaluando positivamente la gestión de gobierno, sin embargo no votó los candidatos del oficialismo, porque consideran que es el momento de generar un equilibrio de poderes a través del cargo legislativo. Y como decía también pero antes... si hacen esto en esta elección, se acabó toda posibilidad de la reelección de Cristina. Es decir, al votar otra opción acá, están condenando a Cristina a que termina su mandato en el 2015 y no puede elegir sucesor. Dudo que en ninguna agenda de los integrantes del gobierno estén pensando que a partir de la elección de octubre esté la reelección de No, Cristina. hoy no. Después de lo que pasó el 11 de agosto, entonces, se terminó. seguramente ahora deben estar buscando otros objetivos que no es el de la reelección. Es indudable, como marcaba antes Luis Juez, que las elecciones de medio término son un señal de atención para todas las medidas del gobierno que no están generando conformidad y que ya se vinieron viendo tanto en el año 2012 como en el año 2013 de una incertidumbre económica que se generó a partir de distintas cuestiones y medidas que tomó el gobierno en el electorado. Luis Juez. No, yo escuchaba con atención a los economistas, digo, estamos discutiendo una medida de hace media hora, hace 2 años que la estamos planteando, pero también hace 2 años que estamos planteando desgravar los 40 productos de la canasta básica de alimentos. Digo, porque si vamos a ponerlo el saco de quien defiende a los pobres, hace 2 años que vos me escuchás a mí que hemos presentado en el Senado un proyecto donde planteamos claramente que el tema del IVA en la canasta básica de alimentos es una cosa horrorosa y que le pega a los que menos tienen. Pero también nos escucha que hace mucho tiempo venimos reclamando que el impuesto más distorsivo, el más jodido, el más irracional, el más inequitativo es la inflación. Entonces, digo, estamos hablando del impuesto a la ganancia, digo, porque si no pareciera que uno está defendiendo solamente a aquellos que están asalariados de 15 lucas para arriba, que se pueden defender porque están sindicalizados. Esta es una medida que se acaba de tomar, que la venimos pidiendo hace rato. Me parece que si no fuera por el atropello electoral de las últimas elecciones de paso, el gobierno no la tomaría. Probablemente el gobierno ahora, como le va a faltar una importante cantidad de recursos que utilizaba para alguna otra cuestión, podamos empezar a discutir otras cosas. Podamos empezar a discutir que la inflación no es un tema menor,
que deberá prestar atención y que deberemos ver cómo corregimos esta cuestión. Deberá empezar a pensar claramente que si le empiezan a faltar 20.000 millones de pesos que antes se los sacaban los laburantes porque cazaban en el zoológico, capaz que probablemente empecemos a plantear criterio de austeridad en el manejo del gasto público. Probablemente. No, bueno, pero uno aspira a que los gobernantes... Ahora le iba a preguntar a Juez cómo la ve a Cristina en los próximos 2 años. Pues las cosas que me plantea Juez, no sé Pero si yo, están... no, bueno, pero también hace, Todos van a hace, decir hace el 72 Juez horas... un hace escenario del País de la Maravilla. No, yo digo, hace 72 horas para este gobierno abrir encaje era una locura. Este gobierno modifica las pautas de comportamiento por 2 argumentos claros. O lo atropella electoralmente el pueblo cada vez que vota, y cuando vota lo hace reflexionar, y lo que era antes imposible modificar lo termina modificando producto del porrazo electoral, porque usan las dos cosas. Cuando pierden justifican todo porque pierden, porque la gente, y cuando ganan con el triunfo te atropellan y te llevan por delante. O cuando la circunstancia, cuando vos le venís diciendo, che, el tema del canje está mal planteado, de esta manera vamos a tener problemas, es una locura renunciar a la jurisdicción local, es una locura buscar los mismos sectores que financiaron, que manejaron, es una locura legitimar toda la deuda, sigamos discutiendo, tenemos algunos argumentos, hay alguna deuda aquí legítima, no te dan bola, y ahora llegamos a la conclusión de que todo lo que veníamos diciendo no es una locura. Vos en este mismo programa hemos discutido con vos el tema del canje, he escuchado expresiones de senadores planteando que el candado que le poníamos al canje era de este tamaño y que no se abría nunca más, y ahora... Recién terminamos una reunión porque mañana va todo el equipo económico del Senado a explicar el tema del canje. Y lo quieren sacar en 7 días. ¿Te das cuenta cómo la realidad, cuando vos te sujetás a esto eufemismo, esto es para siempre, esto nunca va a suceder y nosotros no vamos a permitir y el Estado no lo vamos a financiar? ¿Y ahora? Yo digo, bueno, probablemente, y yo no, mirá que soy un duro opositor, pero trato de ser un tipo racional para no ser un imbécil que solamente critica todo lo que tiene que criticar, entonces digo... Bueno, muy buena decisión el tema del impuesto a la ganancia. Pero bueno, Presidenta, ahora el tema de la inflación, es cierto, comparto el argumento de los economistas. Ahora, si vamos a juntar las 20 lucas que te faltan, la vamos a juntar con la inflación, bueno, estamos en el peor de los mundos. Voy a hacer un minuto de tanda y cuando volvamos vamos a tener las últimas encuestas de Aurelio, Massa en la provincia de Buenos Aires, Carrió liderando en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a discutir con los economistas qué pasa en la economía. Hoy el dólar paralelo llegó a 9.40, el gobierno sigue devaluando el tipo de cambio oficial, el oficial... ya está en 5.65, pero le voy a preguntar también a Juez si ve realmente a Cristina en los próximos 2 años abriendo el diálogo político, porque ¿usted es titular o suplente? Yo siempre soy titular. ¿Titular? Y eso es lo que dicen en mi hoy casa. Estuvieron los titulares con Cristina, hoy estaba Brito, estaba Ornequian, estaba el Poder Económico. Algunos que no no pueden estaban jugar, los y el tablero de suplentes, Córdoba, como dice Cristina. Un minuto de tanda y ya volvemos, no te vayas.